Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 28 de Brújula de Fe, y dando inicio a este mes de octubre tendremos un tema muy interesante como una gran reflexión el día de hoy. Pero antes de poder dar a conocer nuestra invitada del día de hoy, mencionar la siguiente frase: todo el bien que hagamos hay que hacerlo por amor a Dios, y el mal que evitemos hay que evitarlo por amor a Dios, lo dice San Francisco de Asís. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña una vez más la hermana Ana Raffo Laos. Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa. Gracias, Juan Jesús. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo, sobre todo en estos días ya primaverales y días tan cercanos a la festividad de nuestro seráfico Padre San Francisco. Y qué mejor que repasar y recordar algunos aspectos de su vida y profundizarlos para poder aplicarlos en las nuestras y así construir un mundo más fraterno y evangélico. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias, hermanita. Y el tema a la cual queremos tratar con ustedes, la espiritualidad de San Francisco de Asís, ¿no? Pero antes me gustaría que nos hable un poco sobre su vida seglar de usted, ¿no? Cómo se inició y realmente también si tiene algún cargo, ¿no? Dentro de la comunidad franciscana. Bien, hablar de uno a veces nos pierde un poquito en el horizonte porque nos explayamos mucho y yo suelo hacerlo con frecuencia, pero trataré de resumir un poco. Yo pienso que como cualquier persona que tiene algún contacto con alguna otra persona franciscana, va a ser atraída por ese ejemplo de vida. Y aquí en nuestro país, como en muchas partes del mundo, tenemos muchas parroquias franciscanas o casas de hermanas religiosas, o también las fraternidades de laicos franciscanos que se llaman fraternidades de la Orden Franciscana Seglar, están en todo el Perú. Y siempre hay oportunidad de tener contacto con alguno de ellos. En mi caso, no fue tan de esta manera, pero tuve la oportunidad de tener amigos que estaban cercanos a una parroquia franciscana aquí en Ica, y veía la alegría. Me atrajo la alegría de ellos. Ellos formaban parte de un coro que está hasta hoy allí trabajando, apoyando la parroquia. Poco a poco fui conociendo la vida de San Francisco y además de la alegría me fue conquistando su humildad y su deseo de ser mejor para servir mejor. Y es un llamado que nos hace el propio Jesús, ¿no? A tomar nuestras propias realidades, cargar nuestra cruz y seguir caminando hacia adelante y seguir en ese camino de servicio, porque todos estamos llamados a ese camino de servicio. En cuanto a cargos, no lo llamamos cargos en sí, porque cargo es carga. Nosotros lo que realizamos es un servicio. Entonces yo ahora estoy como ministra local en mi fraternidad aquí en Ica. También estoy en el Consejo Internacional de la Orden como consejera para América Latina y España. Somos dos consejeras, hay una parte de América Latina que va desde México hasta Perú, y España es la parte que tengo bajo servicio. Y pues gustosa de seguir allí caminando y aportando con un granito de arena y con el propio testimonio de vida a que las demás personas puedan conocer de este hermoso carisma, porque la forma de vida nuestra es simplemente, y digo así simplemente porque es mirar el Evangelio, conocerlo, amarlo y vivirlo. Es una exigencia
que quizás no, ustedes dirán, no es simple ir al Evangelio, pero es simple en el sentido que uno deba tomar la decisión y tener la actitud para empezar en ese camino, ¿no? Entonces, en pocas líneas lo que puedo decirte de mi servicio, de mi ser franciscana seglar. Soy una persona como cualquiera otra, con defectos y virtudes, pero deseosa cada día de ser mejor para poder ayudar y servir mejor a Dios en todos. Entonces es por ello que pues estamos en una y otra cosa. No tenemos un apostolado, una misión específica, sino que estamos llamados a actuar en todos los campos, ¿no? Y bueno, y también estoy en el Consejo Internacional como coordinadora de la Comisión de Formación. Y pues ahí andamos tratando de cumplir con todo sin descuidar la propia vida y la familia, que es importante. Muchas gracias, hermana, ¿no? Realmente interesante el servicio que usted realiza. Y ahora sí entramos en lo que son las preguntas, ¿no? Hermana Ana, ¿quién fue San Francisco de Asís? ¿Quiénes fueron sus padres? San Francisco de Asís lo podemos contemplar en los jóvenes. Era un joven no extraordinario, era un joven sí, vivaz como todos los jóvenes, inteligente, hábil, tanto así que su papá vio estabilidad y lo insertó en el mundo de sus negocios, ¿no? Entonces hablamos de un joven vivaz, alegre, le llamaban el rey de las fiestas, ¿no? Entonces imagínate, es el ritmo de vida que lleva un joven. Entonces San Francisco de Asís, miremoslo así primero, como un joven alegre, inteligente, hábil, que nació en una cuna no rica, en una casa, digamos, de clase media. Sus padres, Pietro Bernardone y Doña Pica. Doña Pica es de ascendencia francesa y Pietro Bernardone italiano. Entonces, ellos eran de clase media, o sea, tenían mucho dinero, tenían propiedades. Hasta hoy podemos mirar estas propiedades en la propiedad y en así, ¿no? En los alrededores. Tenían mucho dinero, pero no tenían un título nobiliario. Recordemos que en ese tiempo se estaba saliendo de la época feudal, ¿no? Entonces, había mucho esto de los títulos nobiliarios y demás, ¿no? Entonces no tenían un título dentro de la nobleza, no tenían una ubicación dentro de la nobleza, pero sí tenían una buena solvencia económica. San Francisco era un joven, como ya lo hemos descrito, también bastante holgado en su tema económico. Entonces esto facilitaba pues su participación en diversos compromisos con los jóvenes, en las fiestas, en los festivales, y mirando la ciudad de Asís es, digamos, muy, quizás si lo comparamos un poquito con nuestra ciudad, nuestras provincias, así como si fuera una provincia, muy integrada en sus festividades, hacían fiestas por las calles, todo ello. Y en todas esas actividades participaba Francisco, con esa holgura que le facilitaba su situación económica, ¿no? Entonces, al punto de llamarlo el rey de la fiesta, etcétera, pues ya imaginamos un poquito la vida de Francisco de Asís, que luego fue moldeada por Dios. Y obviamente que Dios no entró a imponerse, sino fue el llamado que hace a todos. Y nosotros cuando decimos sí, empieza el proceso de moldear la vida, ¿no? A la persona y a su vida. Y esto pasa con San Francisco de Asís. San Francisco responde al llamado de Dios y su vida empieza a transformarse, haciéndolo pues un gran hombre, un gran modelo, un gran testimonio, un ejemplo de vida a seguir, habiendo transcurrido inclusive tantos siglos. Su forma de vida, su testimonio sigue siendo luz para muchos y sin duda lo seguirá siendo. Gracias, hermanita. Hermana, ¿cuáles son
Las virtudes de San Francisco de Asís. Dentro de las principales virtudes que podemos contemplar en San Francisco es la sabiduría, la simplicidad, la pobreza, la humildad, la alegría, la caridad. Y hablar de cada una de ellas sería pues explayarnos bastante en momentos de su vida y en características, ¿no? Entonces, como decíamos hace un rato, esa sabiduría que él tenía, era un joven hábil, tenía una capacidad de entender y de desarrollar las cosas espectacular. Entonces, esta sabiduría incluso llevó a que San Francisco, en un tiempo donde la iglesia andaba con muchas crisis, pueda, con su ejemplo, aplicando esta sabiduría, llevarla por el camino de la paz a un reflorecimiento. Mira cómo cuentan estas virtudes y su simplicidad pues se ve fortalecida desde cuando él comienza a contemplar a Cristo, pobre del Evangelio, y la vida simple que nos enseña Jesús, él la comienza a aplicar en su vida. Y pues San Francisco es el hombre simple, el hombre pobre, entonces el hombre humilde. Todo esto es alimentación profunda, contemplación y puesta en práctica de lo que dice el Evangelio. Entonces él sí entra de lleno a mirar el Evangelio, a reflexionarlo, y no solamente se queda ahí en mirarlo y decir qué bonito, sino aplicarlo en la propia vida. Y así, en su proceso de transformación, van a florecer o fortalecerse estas virtudes de pobreza, humildad, caridad y alegría. Alegría porque él contemplaba ese amor de Dios y cada vez que él podía hacer algo, y en cuanto a mejorar, él se contentaba mucho al haber podido, siquiera en lo más pequeñito, haber respondido a Dios con ese pequeño gesto, con ese pequeño esfuerzo. Y era motivo de alegría. Entonces, estas son las virtudes que podemos encontrar, las principales, en la vida de San Francisco, ¿no? Entonces, pues como te digo, profundizar en cada una de ellas nos va a llevar a mirar experiencias muy profundas en la vida de San Francisco, experiencias profundas que luego se hacen cotidianas. O sea, era parte de él, era parte de todas sus vidas vivir con estas virtudes, ¿no? Entonces, imagínate una persona que sea sabia, pero a su vez simple, que tenga desprecio por lo ostentoso, por lo lujoso, simplemente contemple lo simple, lo necesario, y ser feliz y ser humilde, y además ser caritativo, ser abierto y entregarse a todos, ¿no? Imagina ese conjunto de virtudes y otras más que pudiera tener San Francisco. Qué bonito saber, hermanas, sobre las virtudes de San Francisco de Asís. Bueno, yo tengo la suerte también de estar cerca de una parroquia que es San Pedro de Chorrillo, que está en los Capuchinos, ¿no? Y realmente, pues, conocer de él es muy interesante, muy bonito. Hermana, ¿cómo meditaba San Francisco de Asís? ¿Tenía alguna forma? Cuando pensamos en la forma, podemos ver a un San Francisco joven aún, que empieza a sentir que su vida, pues, como que falta algo, que había un vacío. Entonces empezamos a ver ahí una contemplación del propio ser. Ya luego vamos a ver cómo él va contemplando al prójimo. Vemos la figura del leproso. Y hay un pasaje que incluso una de las películas que suelen transmitir en Semana Santa, o ahora en los últimos años estaban transmitiendo algún canal, que es quizá la película más breve, ya pues hace algunos años, en esa película que es San Francisco de Asís. Hay un pasaje donde entra el leproso a la tienda de San Francisco, donde el padre, que era mercader de telas, vendía un gran negocio, y entra un leproso a pedir una limosna por amor de Dios.
¿no? Entonces, la reacción inmediata de Francisco, que estaba atendiendo allí en la tienda, es desalojarlo, sacarlo de allí, que vaya a otro sitio, ¿no? Y este pasaje en algunos textos dicen, pero San Francisco se quedó pensando, ¿por qué lo he echado? ¿Por qué le he negado este pedido? Si me lo hubieran pedido mis amigos, les hubiera dado el dinero o les hubiera dado lo que me pedían, pero no me han pedido mis amigos, me lo ha pedido Dios y lo he echado. Y salió de inmediato corriendo a darle el alcance. Entonces comenzamos a ver la contemplación ya hacia afuera, el prójimo, ¿no? Vemos luego el abrazo al leproso, el beso al leproso. Comienza a contemplar a Dios en todas las criaturas. Y al contemplar, una de las formas es la contemplación. Contemplar a Dios en todas las criaturas, en todas las realidades, y ver el amor de Dios cómo está cada segundo allí presente para todos. Entonces, una de las formas de la meditación de San Francisco es la contemplación. Y también lo va a contemplar en las oraciones. Hay mucho escrito de San Francisco. Yo de pronto has tenido acceso allí cuando está la paráfrasis del Padre Nuestro. Hay otras oraciones que las comenta también y otras que son de su propia autoría, donde nos muestra la contemplación. El Cántico de las Criaturas, por ejemplo, ¿no? Es una contemplación bastante profunda de todo lo creado. Entonces medita con toda la creación. Y pues en cuanto a formas, cómo oraba o cómo se retiraba, recordemos que San Francisco fue penitente. Y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. En ese ser penitente se apartaba, se retiraba a montes o a lugares muy lejanos donde pues no había ninguna comodidad, era roca, humedad, frío, y para llegar a estos puntos había que prácticamente escalar, eran caminos muy agrestes, ¿no? Entonces vemos a San Francisco en pequeñas cuevas, en huecos prácticamente, donde se retiraba a orar, y no era orar media hora o una hora, era orar inclusive de día. Recordemos la experiencia del Monte Alverno. Entonces ahí hay una forma también como él se retiraba para meditar y orar, y seguía siempre contemplando. O sea, contemplación y oración son dos formas muy, muy importantes en la vida de San Francisco, y hacía pues esta meditación siempre teniendo en cuenta toda la creación, traspasando inclusive, como dicen, el planeta, porque él se queda contemplando el sol, la luna, las estrellas también, ¿no? Imagínate qué capacidad de contemplación que tenía. Y un poco las formas, ¿no? Y sobre todo aquí quiero resaltar esa actitud, porque de pronto cuando alguien dice, bueno, tengo que orar, entonces comienza a pensar en el tiempo, en un lugar, que esté algo cómodo, que haya ruido, que no haya ruido, etcétera. En cambio, en los lugares que vemos que San Francisco, donde San Francisco estuvo, eran muy, muy, muy exigentes. Entonces, pero él ofrecía esto en respuesta al amor de Dios, ¿no? Entonces decía, ¿cuánto nos da Dios y qué puedo pedir yo? Y ofrecía. Y es importante esta parte, cómo él va meditando las bondades de Dios para con él, para con todos, y trataba de retribuir en algo, ¿no? Restituir este amor a Dios. Gracias, hermana, por qué hermosa enseñanza, ¿no? Y sobre todo conocer cómo meditaba San Francisco de Asís. Bueno, ahora escucharemos un hermoso tema musical franciscano titulado Alabado seas mi Señor, y continuamos después con nuestra hermana invitada, la hermana Ana. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza.
verdad, las flores y la luna nos cantan tu poder. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor. Bueno, después de escuchar este bello tema musical, continuamos con nuestra invitada. Hermana Ana, ¿cuáles son los 3 amores de San Francisco de Asís? Parece mentira, pero a veces no se escucha mucho de estos 3 amores. O sea, se tocan, pero muy referencialmente, y encontramos de alguna manera 3 amores claves que los representan en figuras, por ejemplo, el pesebre, el crucifijo y la Eucaristía, ¿no? Entonces, cuando dicen los 3 amores de Francisco, el pesebre, el crucifijo y la Eucaristía, pero ¿de qué nos hablan estas figuras, llamémoslo así? Nos habla del misterio de la encarnación, del misterio de la pasión, del misterio de la Eucaristía. Como ustedes podrán ver, hay como una especie de orden siguiendo la vida de Jesús, ¿no? El nacimiento, la pasión y la Eucaristía. Aunque en la vida de San Francisco no se dieron, no lo contempló en este orden, porque recordemos que en un primer momento, pues San Francisco tiene la experiencia, el encuentro con Jesús crucificado, y a través del encuentro en San Damián, con el Cristo San Damián. Entonces pudiéramos decir que en el primer lugar, el primer encuentro fue con el crucifijo. Entonces, pero para un tema un poco didáctico se agrupa de esta manera: el pesebre, el crucifijo y la Eucaristía, haciendo referencia directa a estos misterios
que acabo de decir, ¿no? Entonces, en el misterio de la encarnación, vamos a ver a Francisco que contempla esa grandeza, esa bondad, ese amor infinito de Dios, al punto de elegir nacer como una persona pobre, en una realidad pobre, ¿no? Un niño pobre. El niño Dios nace vulnerable e indefenso. Cuando celebramos Navidad contemplamos lo bonito de la fiesta, pero hay detalles que San Francisco los profundizaba, los contemplaba y daba infinitas gracias a Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando María y José están buscando posada para que ella pueda dar a luz a nuestro Señor Jesús, no lo recibieron ni los pobres. No había, como dicen, no había ni siquiera un espacio para ellos en algún ambiente común que tuvieran los pobres. Entonces fue aún más abajo. Entonces decía, ¿cómo Dios, siendo Dios, se hace tan simple, tan pobre, un niño Dios, como lo dije, tan vulnerable, tan indefenso? Entonces, San Francisco contemplaba esta realidad así. Dios es tan grande, ¿quiénes somos nosotros? Y miren cómo eligió hacerse hombre, y hombre pobre. O sea, este misterio de la encarnación toca profundamente el corazón de San Francisco, que hace que él estalle en amor, gratitud, porque dice, no solamente eligió ser hombre, sino escogió de este mundo la pobreza. Siendo Dios, siendo todopoderoso, siendo rico, en tanto, podemos decirlo, como se hizo pobre y nos hizo grandes al elegir nuestra pobreza. Entonces, contemplarlo pues así, vulnerable, indefenso, desnudo, recostado entre las pajas en un pesebre de madera, y no pensemos en un pesebre nuevo, recordemos que estaba en un corral, ya rodeado de animales. Imagínense qué pesebre hubiera encontrado ahí, qué paja, en qué condiciones, cómo todo esto era tan poco para poder recibir a nuestro niño Dios. Pero vemos a San Francisco, como les decía, estalla en esa gratitud, en ese amor a Dios, contemplando ese amor en la encarnación, y la Navidad se convierte de esta manera en una fiesta de amor y de pobreza, muchos dicen, ¿no? La fiesta de las fiestas, porque Dios se alegró con ello también, y por eso vemos el anuncio del ángel o de la estrella de Belén, ¿no? Y gloria a Dios en el cielo, ¿no? Entonces fue un momento de fiesta y Dios contento de estar con nosotros en esa forma y en esas circunstancias, y nos enalteció realmente. Y pues, como decía, la fiesta del amor y la pobreza, la fiesta de las fiestas. Un niño Dios que nace pobre, vulnerable, indefenso. Cuando vamos a contemplar el misterio del nacimiento, veamos ello. Veamos qué hemos hecho nosotros para que Dios elija primero hacerse hombre, y dos, elegir nuestra pobreza para estar allí y decirnos, soy como tú, estoy aquí contigo y soy tu Dios, ¿no? Entonces es un momento bastante importante y se convierte en uno de los amores de San Francisco. El segundo amor de San Francisco es la pasión de nuestro Señor Jesús. Siempre miramos a la pasión de Jesús cuando contemplamos también y rezamos el Santo Rosario, reflexionamos sobre ellos, y Francisco profundizaba más aún
estos aspectos, porque amaba cómo Jesús amó y ama a la humanidad, al punto de soportar todo lo que pasó cuando vivió la pasión, juzgado injustamente, primero perseguido, juzgado injustamente, azotado, humillado, mereciendo una muerte de cruz que era destinada para los criminales, no habiendo hecho nada. San Francisco decía, ¿cómo por amor ha soportado todo esto? ¿Cómo por amor a todos nosotros, por amor al Padre también, obedeciendo ese destino, digamos, ese pedido de su Padre de estar aquí, vivir esa pasión que, como decimos con algunas hermanas cuando rezamos el rosario, no es para nosotras no son los misterios dolorosos, son los misterios de amor, porque cada cosa que él vivió, cada cosa que él soportó, fue por amor a Dios. Entonces San Francisco contemplaba este amor enorme de Dios y decía, ¿y yo qué hago? Yo no hago nada, yo no me sacrifico, entonces voy a tratar de hacer algo. Y por eso esta contemplación del Cristo crucificado mueve en Francisco que haga una penitencia más fuerte, lo mueve a renunciar a sí mismo y a entregarse a su Cristo crucificado y a seguirlo. Profundiza en esto, ¿no? Pero como digo, no solamente lo profundiza como un tema de reflexionarlo, sino aplicándolo en su propia vida. Más penitencia, más oración, más entrega hacia los demás, más a vivir la vida amando al prójimo y a servirlo, siguiendo fielmente y sin acomodar las cosas del ejemplo de nuestro Señor Jesús. Por eso es que encontramos una exhortación a los hermanos, ¿no? para no gloriarnos por cosas propias, sino en la cruz de nuestro Señor. ¿De qué nos podemos gloriar nosotros? Tenemos que dar gloria a Jesús. Entonces, seguir siendo pobres, humildes, sencillos, penitentes, serviciales, entregados por amor a Dios, que murió por amor a nosotros. Entonces, va a hacer que también estalle en Francisco un amor, una entrega especial cuando contempla este misterio de la pasión. Cuando miramos al Señor crucificado, que es el Señor de la vida, también puede contemplar allí aquel niño vulnerable, aquel niño indefenso que nació en el pesebre, pero ve al niño que creció y es el niño valiente que por amor a todos entrega su vida, y no a una muerte rápida, no una muerte dolorosa, una muerte de humillación terrible, y una muerte de cruz, y todo ello por amor. Y sigue contemplando Francisco el amor de Dios. El tercer amor de Francisco podemos mirarlo en el misterio de la Eucaristía. Recordemos que hacia esa época que estaba cayendo el feudalismo, la iglesia andaba también un poco en crisis. Estaban las cruzadas, estaba un grupo de la iglesia que era muy opulenta, muy superficial en este sentido de las cosas materiales, pero había también una iglesia que estaba fortaleciéndose hacia la fidelidad de la vivencia del Evangelio. Estamos hablando de un tiempo muy particular. En ese tiempo no había una exposición a la Eucaristía, a no ser que durante la misa, a no ser de que sea para dar alguna bendición muy especial, pero no había momentos de adoración al Santísimo.
Entonces, no había una, digamos, una práctica de adorar al Santísimo, de contemplar la Eucaristía. Más bien, vemos que había movimientos medio heréticos, recuerdo los cátaros. Entonces, había una tendencia a que decían, no, pero si la Eucaristía es material, ¿cómo va a estar asociada a lo divino? Entonces creaba mucha confusión y cierto alejamiento, podemos decir, de los fieles. Entonces, por ese entonces, vamos a ver que San Francisco, al contemplar también este misterio, el misterio de la encarnación, también en este momento de la consagración y la transubstanciación, vamos a ver pues que él dice, porque en este siglo nada veo corporalmente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, carne, que ellos reciben de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima carne. Dice, que ellos reciben y solo ellos administran a otros. Entonces da un valor a la Eucaristía diciendo, solo esto veo, el cuerpo de nuestro Señor, su cuerpo, su sangre, y ve ahí a los sacerdotes, les repite que ellos reciben y solo ellos administran a otros. El valor a los sacerdotes que tienen ese privilegio de administrar la Eucaristía. Miremos en ese contexto, también aparece una religiosa agustina que tiene una visión sobre la Eucaristía, ¿no? Tiene una visión algo así como una media luna, como una mancha. Y decía, es porque la Eucaristía no está siendo tan valorada, no está siendo amada. Y hay todo un contexto de situaciones que se dan, y con ese amor que contempla San Francisco en esa acción de Dios de quedarse en la Eucaristía, quedarse para siempre con nosotros a través de la Eucaristía, se contrarresta todas estas corrientes pues tan opuestas a la adoración eucarística y a la aceptación del misterio de la transubstanciación. Luego, ya hacia 1264 aproximadamente, el Papa Urbano IV establece una festividad propia para celebrar la Eucaristía, y recordamos la festividad del Corpus Christi. Entonces miren cómo surge el establecimiento de esta festividad, la importancia de lo que San Francisco hizo en su tiempo, solo defendiendo y promoviendo este amor hacia el misterio de la Eucaristía. Entonces son tres amores que tiene Francisco: al misterio de la encarnación, el misterio de la pasión, el misterio de la Eucaristía, que figurativamente lo citan así, ¿no? El pesebre, el crucifijo y la Eucaristía. Entonces, para terminar esta parte, hay una parte que escribe San Francisco, una frase en la segunda carta a todos los fieles, que dice: el Hijo de Dios nació por nuestro bien, se ofreció a sí mismo como sacrificio y hasta consagrado en el altar de la cruz. Entonces miramos cómo San Francisco contempla el amor de Dios, particularmente en estos tres momentos muy especiales para él, que él los ama profundamente y pues no tiene forma de expresarlo, ¿no? O sea, pues con la vida, haciendo penitencia, alabando, y pues tantas formas que ya podemos ver en la vida de Francisco, tratando de vivir con fidelidad pues su ser seguidor de Jesús. Hermana Ana María, muchas gracias por hacernos conocer sobre los tres amores de San Francisco. Yo, estando en la parroquia franciscana, bueno, yo no los escuché uno, pero no así como usted realmente lo ha dicho, ¿no? Sé que se dice que San Francisco fue el primero que hizo el misterio del nacimiento de Jesús, ¿no?
de la primera persona que la representa, ¿no? Pero lo demás realmente le agradezco personalmente porque me está haciendo ver la espiritualidad de San Francisco de Asís. La siguiente pregunta, hermana, es, ¿qué valores nos enseña San Francisco de Asís? San Francisco de Asís es un hombre bastante íntegro, pero esto no lo logra de la noche a la mañana. Como hemos visto, es un proceso de conversión y se va forjando por inspiración de Dios, con ayuda de Dios y con su disponibilidad se va forjando a un nuevo ser, siguiendo a Jesús, ¿no? Entonces en este caminar, en ese forjarse un hombre nuevo, va a fortalecer estos valores de la humildad, la sencillez, el sacrificio, el practicar las virtudes de las cuales ya hemos hablado en un inicio, ¿no? Entonces nos enseña a ser humildes. ¿De qué podemos gloriarnos nosotros si no es de la cruz de nuestro Señor? Nosotros no somos nada. En algún momento Francisco dice, en algunas oraciones dice, ¿quién eres tú, oh Altísimo? ¿Y quién soy yo, un vil gusano? Entonces ese hacerse menos, ese ser humildes y desde esa humildad ofrecerse. Es una enseñanza grande. Hoy en este tiempo necesitamos muchas personas humildes, necesitamos personas sencillas, que vivan como tal, cada uno su propio ser, su propia autenticidad como ser humano, como hijos de Dios. No vestirse de lujo, no tener tantas cosas para decir yo soy esto. No, es la sencillez, el sacrificio, que lo miraba contemplando la cruz, la Eucaristía, el nacimiento, el sacrificarse, lo ve de una manera de como nos muestra, no sacrificarnos, ayudar por amor a Dios y estar siempre al servicio. Y bueno, el practicar las virtudes pues, la simplicidad, la pobreza, la alegría, el ser caritativos, todos estos valores nos transmite Francisco, ¿no? Nos enseña a ser humildes, miremos la vida de Francisco, a ser sencillo, miremos la vida de Francisco, y lo vemos desde su vestir, desde su hablar, desde su forma de predicar. Hay una frase muy bonita que dice, anuncia el evangelio en todo momento y si es posible, usa palabras, ¿no? Imagínate, la sencillez desde el predicar, el sacrificio, la oración, la penitencia, la caridad, el atender a los leprosos. En San Francisco vamos a encontrar un libro abierto que nos muestra a cómo vivir estos valores, principalmente, como les decía, de la humildad, de la sencillez, de la vida sacrificada y de la práctica de las virtudes. Gracias, hermana, por contestar también esta buena pregunta. Hermana Ana María, ¿por qué se considera a San Francisco de Asís patrono de la ecología? Esta pregunta es muy bonita y tiene una respuesta bastante grande. Sí. Y un poquito a tratar de entender cuando nosotros miramos a San Francisco o nos regalan una estampita de San Francisco o vemos un San Francisco en los templos, vamos a ver un San Francisco con una palomita, con un ciervo, ¿no? Es característico. Aunque también lo veremos con los evangelios, con un cráneo también allí, pero usualmente lo vemos con una palomita, con un ciervo, con un animalito, y la típica, la fiesta de la bendición de los animales no falta en todo lugar cuando se celebra la fiesta de San Francisco. Entonces él es declarado patrono de la ecología no hace mucho, es en el año 79 por San Juan Pablo II, cuando era papa, ¿no? Se lo declara patrono de la ecología por el amor que tenía a todas las criaturas, a las flores, a los animales y todo, y se enfoca en cómo contemplaba la naturaleza y cómo a todo lo creado por Dios, y ese amor quiere tanto a la creación, que es el fiel ejemplo a seguir para cuidar de la creación y por ende de la ecología.
¿no? Pero cuando profundizamos ese amor a la creación, sabemos que Dios no creó solo el planeta Tierra. Y vamos a mirar la forma en que Francisco contempla todo lo creado. Cuando leemos el Cántico de las Criaturas y otras oraciones, vamos a ver que San Francisco habla del sol, de las estrellas, del hermano viento, de la hermana tierra, de todo. Entonces trasciende el planeta. Por eso es que le han llamado también el hermano universal, porque no solo se queda en el planeta Tierra, es todo el universo. Contempla todo el universo. Mira qué capacidad de contemplación y de amar todo lo creado por Dios. Entonces, esta declaración como patrono de la ecología es un poco mirando una parte en lo que se refiere a nuestro planeta, ¿no? Hay algunos que dicen, pues no, ha debido de ser un patrono del universo, qué sé yo, de algo más, porque tiene que englobar todo. Pero, como decía, ese amor grande por la creación, visto desde la óptica del planeta Tierra, llamémosle así, de las plantas, los animales, los mares, los ríos, los montes, pues estamos hablando de un Francisco que ama toda esta creación y pues por ello es que lo nombran, lo establecen como patrón de la ecología. Pero debemos tener en cuenta que va más allá ese amor fraterno que él tiene a todas las criaturas, porque como lo dije, trasciende el planeta. Si no, miremos sus escritos, sus cánticos y cómo él va contemplando y va amando, movido siempre por ese amor que Dios nos tuvo primero. Entonces, esto es un poco del por qué patrono de la ecología, pero no solamente quedarnos en la contemplación de él como patrono de la ecología. Hoy nuestro mundo está siendo muy golpeado por todo lado. La devastación, el crecimiento de las industrias, los grandes intereses a veces que están expandiendo sus negocios y matando las reservas naturales y tantas situaciones que se están dando, envenenamientos de comunidades enteras por este crecimiento, estos crecimientos industriales. Hay tanto que se está atropellando de esta creación, incluido el hombre, que nos debe llevar a que contemplemos a San Francisco no solo en un altar, sino en nuestro día a día. ¿Qué puedo hacer yo como seguidor de San Francisco, como admirador de San Francisco, para ayudar a cuidar la llamada casa común? ¿Por qué le llaman casa común? Porque en la espiritualidad franciscana es de todos somos hermanos. El hombre, el pájaro, la flor, los peces, todos somos hermanos. Y la hermosa casa que nos regaló Dios para vivir todos como hermanos se llama planeta Tierra. Entonces, ¿cómo la estamos cuidando? ¿No? Entonces, es un tema de ser coherentes en contemplar la vida de San Francisco y vivirla, y enseñar también a otros a que vivamos ese tomar los ejemplos no solo de San Francisco, hay quizá otros santos que nos ayudan también, y mucha gente de nuestra actualidad que nos está moviendo, tratando de sensibilizar, tratando de enseñar para cuidar el medio ambiente, la casa común, vemos las iniciativas Laudato Si, y vemos tantos esfuerzos. Entonces, no nos quedemos en la contemplación de una vida tan bonita y tan fructífera como la de San Francisco, sino hagámosle mérito a esa contemplación poniendo en práctica alguno de esos aspectos en nuestras propias vidas. Digamos sí al proceso de nuestra propia transformación para la transformación del mundo. Gracias, hermana Ana, por toda esta explicación que realmente son muy bellas, porque de hablar de San Francisco o de la comunidad franciscana es demasiado, ¿no? Hermana, para ir concluyendo con la pregunta, quiero hacerle una pregunta curiosa, ¿no? Sé que usted, creo, pudo visitar la ciudad de Asís, y hay un dicho que dice de que el tiempo en esa ciudad como que se ha paralizado, ¿no? Desde el tiempo de San Francisco. ¿Eso es cierto? Porque usted ha ido.
y ha tenido esa bendición de Dios, ¿no? Sí. Primero, una ciudad, pues, en el tema de la arquitectura, se ha conservado tal cual. Obviamente hay cosas de la modernidad que se han insertado, no es raro ver las máquinas dispensadoras de hasta desayuno y cosas así. También algunas publicidades modernas, como en toda ciudad, pinturas de eventos. Nosotros tenemos acá unos papelógrafos grandes que cuando hay un concierto los pegan por ahí, también tiene esos papelógrafos. Conserva su arquitectura. La comuna, que sería aquí el municipio, se esfuerza siempre por regular, que observen formatos que no alteren esta estructura, ¿no? Pero siempre el comercio y todo ello que surgen alrededor de lugares tan visitados que se vuelven turísticos, y pues la ciudad de Asís recibe muchos turistas en el año, muchos fieles van allí, muchos admiradores y muchos seguidores de San Francisco. Hay estas situaciones, pero observando formatos que la propia comuna les establece. Observamos también costumbres que se están manteniendo a través de tantos siglos, como por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero salen los músicos de ese tiempo medieval tocando unos tambores, unas canciones muy típicas, música medieval por las noches. Y recordamos que San Francisco pues salía ahí también y había fiestas y había todo, ¿no? Entonces conserva mucho de esa época. Inclusive hay un detalle muy curioso, yo recuerdo, no recuerdo bien el año, pero hubo un terremoto en Asís, donde se desprendió parte del techo, digamos, de la basílica superior. Y el techo tiene por adentro, pues, pinturas de momentos de la vida de San Francisco, que se vinieron abajo todos. Entonces se estableció como un campamento donde se reconstruyó con una forma, una técnica igual a la de esa época para hacer los adobes o los bloques que iban a reconstruir, y las pinturas las armaron tipo rompecabezas y nuevamente todo tal cual esa época. Entonces tienen hasta ese cuidado. Pero es muy importante conocer que en costumbres, en música se sigue manteniendo también en la infraestructura. Y es bonito, y hay lugares donde se visten como gente de la época, ¿no? Entonces, pero tipo festivales, tratan de mantener el espíritu de Asís. Es importante saber estos datitos siempre. Gracias, hermana, por compartir un poquito de su experiencia, piensa en su viaje que ha tenido, ¿no? Y realmente, primeramente, agradecerle por darse un espacio de poder hablar un poquito de San Francisco, ¿no? Que realmente es uno de los más, creo, para mí uno de los más grandes santos que ha tenido la iglesia. Hermana, ¿algún mensaje que podría dejar a todos los hermanos que le escuchan el día de hoy? Sí, Dios no busca gente perfecta para llamarlos a la santidad. San Francisco, un joven inquieto, alegre, el rey de las fiestas, con muchos defectos quizás encima, fue llamado. ¿Qué cosa hizo la diferencia? Fue su respuesta, fue su sí. Y fue su respuesta diaria, porque el contemplar la vida de Jesús y el amor que Dios nos tiene, lo fue moviendo a esforzarse cada día en ser mejor y así poder transformar el mundo, hacer un lugar más fraterno, más evangélico, yo digo un mundo más vivible. Hoy nuestro mundo está muy oscuro en todo aspecto, en el aspecto de las personas, hablando individualmente, en el aspecto de las familias, en el aspecto de comunidades, etcétera, en general, muy golpeado por muchas corrientes que van en contra de la vida y de la dignidad de la persona. Entonces nosotros con mayor insistencia debemos pensar en nuestro sí y en el esfuerzo que debemos hacer día a día
para hacer de este mundo un mundo mejor para los seres queridos, para la gente que viene luego de nosotros. ¿Qué les estamos dejando? Que sea nuestro sí comprometido, nuestro sí cada día, en el estar disponibles y en el estar dispuestos a hacer ese esfuerzo a cada momento para ser mejores y servir mejor. Muchísimas gracias, hermana. Que Dios me la bendiga mucho. Y agradecerle pues por darse un espacio para estar en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Jesús, y gustosa de estar con ustedes y gracias por permitirme poder llegar compartiendo algunos datos, algunos aspectos de la vida de nuestro seráfico Padre San Francisco y pues enormemente agradecida y disponible para cuando ustedes gusten. Que Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos mencionar esta hermosa oración. Amado San Francisco de Asís, el día de hoy elevo mi voz en tu nombre para pedirte que me permitas gozar de esa paz interior que renació en tu corazón cuando vivías. De esta forma, yo podré difundir la fe del Señor a los demás y ellos retomarán el camino verdadero por el cual deberán transitar. Haz que la paz me acompañe siempre y que los míos también gocen de este poderoso don. Amén. Y nos estamos viendo, hermanos, en otro programa por Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará